Bueno, muchísimas gracias, Bárbara, Javier. Y sí, ustedes saben que se cerraron paritarias, ya está fijada la fecha para inicio de clases en el año 2021. Las clases van a terminar en la fecha prevista. Pero bueno, hay muchas cosas que seguramente la gente va a querer preguntar. Estamos con el ministro de Educación, el doctor Matías Canepa, para que nos diga, bueno, el tema. Primero, vamos a hablar paritarias, cierre de clases y seguramente habrá infinidad de preguntas. Ministro, gracias por atendernos. Bueno, se cerró paritarias. ¿Fue beneficioso esto para los docentes? A nivel nacional hubo una reunión ayer y después va a haber también en febrero. Y se ha aumentado el salario mínimo docente. Nosotros en Salta, la verdad que hicimos un acuerdo paritario de los mejores del país. Se aumentó un 30% del ingreso docente durante febrero hasta julio, es decir, le hemos ganado a la inflación todos esos tiempos, todos esos meses, y en este último trecho del año la curva inflacionaria ha aumentado, así que seguramente si hay que hacer algún reajuste de valores teniendo en cuenta esto, al terminar el año, cuando veamos cómo queda la inflación, seguramente lo haremos, ¿no? Siempre ha sido nuestro interés mejorar el ingreso docente, pero también claramente, y no es necesario, como es de público conocimiento, explicar mucho, la situación económica de la pandemia es tremenda para los estados, así como para las familias. Entonces es un esfuerzo muy grande que hay que ver cómo lo vamos trabajando en el marco del diálogo, ¿no? El aumento del salario mínimo docente en Salta ya desde julio, en el caso nacional está en 27.250 y nosotros lo tenemos más arriba del 29.000 pesos, gracias a estos aumentos que nosotros hemos acordado, con lo cual Salta, a diferencia de muchísimas provincias, ha mostrado la voluntad de hacer un esfuerzo grande, lo ha hecho, y en ese sentido, digamos, nosotros venimos trabajando para que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Todo este tiempo anterior, claramente hubo una diferencia favorable, ¿no?, para el incremento, para el ingreso docente, y habrá que ver cómo reajustar para que esto se mantenga más adelante, ¿no? Una consultita, ¿esto tiene que ver con el básico, con un docente que recién se inicia? Claro, ¿Ese es el sueldo? Docente que recién se inicia, que no tiene antigüedad, claro, porque ya un año de antigüedad ya hay un incremento importante, ¿no?, del salario. Son como valores básicos, ¿no? Pero como te decía recién, Salta, gracias a este acuerdo, que ya desde febrero hasta julio nosotros avanzamos en un 30%, el mínimo nuestro está en 29.000, un poco más, claro. O sea que claramente mejor que el aspecto nacional, ¿no? Pero bueno, son como bases de trabajo. Nosotros, una vez que quedan 2 meses a nivel inflacionario de contabilizar el año, y si es necesario acomodar, seguramente lo vamos a acomodar, obviamente trabajando con economía, ¿no?, porque esto siempre tiene un impacto en lo económico, claramente, en el presupuesto, y es un esfuerzo de todos los salteños, así que bueno, tengo que trabajar y coordinar con economía, pero siempre ha sido nuestra voluntad hacerlo, ¿no?, la voluntad del gobierno de la provincia, de trabajar en eso, y por eso claramente, si uno ve qué pasa en las otras provincias, que inclusive no pudieron llegar a pagar el aguinaldo en algunos casos, o no llegaron a acuerdos, o si lo hicieron, no pudieron cumplir. Nosotros, a partir de obviamente la decisión del gobernador de hacer un esfuerzo grande para cumplir con esto, se ha podido cumplir con cada uno de estos puntos económicos, y bueno, vamos a transitar este tiempo viendo qué diferencia hay. Nosotros desde diciembre hasta el último mes que se ha medido la inflación estamos en 27.7, pero evidentemente estos 2 meses que hay que contabilizar la parte inflacionaria, el mes de noviembre y el mes de diciembre, hay que analizar lo que haya que reajustar para que sigamos en esta línea, ¿no? Claro. Javier Bárbaro, se escucha el ministro Matías Canepa. Ministro, ¿cómo le va? Buen día y muchísimas gracias por atendernos. Entonces, no está cerrado el tema. Javier. Digamos que hay un 33,5% que se ha aumentado hasta el momento, pero si la inflación llega a superar eso, va a haber que hacer un reajuste. No está cerrado este 2020. Y de paso le pregunto, ya que lo ha mencionado, ¿cuánto cobra la maestra que recién se incorpora al sistema educativo sin tener antigüedad? ¿Y cuánto cobra una directora de escuela?
Bueno, recién te comentaba, ¿no? Que el mínimo nuestro es más de 29.000 pesos. Bien. Hay una diferencia a favor que lo hemos obtenido a partir de julio, de los aumentos que se han tenido hasta julio, ¿no? Y eso ha permitido tener esta diferencia favorable en la provincia, que es una diferencia importante y siempre hay que buscar mejorar, pero obviamente en el marco de las posibilidades económicas. Y en la cuestión paritaria o en las cuestiones de los tiempos para ir haciendo los reajustes o las posibilidades de incremento, lo vas trabajando, ¿no? Porque la cuestión económica, desgraciadamente en nuestro país, es algo que no se mantiene estable, y eso obviamente impacta en todos, ¿no? Impacta en la actividad privada, impacta en la actividad pública, en la docencia y en todos los demás, ¿no? Entonces lo tenés que ir trabajando durante todo este tiempo que falta, queda un trechito muy corto. Lo importante es que en Salta, gracias a los acuerdos logrados, se ha tenido muchísimos meses, claramente, donde la diferencia fue muy favorable en relación a la inflación, y esta última parte del año que estamos terminando, queda un mes, hay que ver después si es que hay necesario reajustar, y lo vamos a hacer para mantener esta línea de trabajo, ¿no? ¿Y el sueldo de una directora, por ejemplo? Bueno, te varía, puede ser más de 100.000 pesos, ¿no? Bien. Bien. Ministro, ¿cómo termina este año 2020? Le cuento que nosotros todas las mañanas planteamos una encuesta en la jornada de hoy. Hablamos sobre la finalización del ciclo lectivo 2020 y si sirvió o no las clases virtuales. Le cuento que el 29% nos dicen que sí sirvió el sistema virtual, el 71% que no. ¿Cómo se cierra este año y qué se prevé para el ciclo lectivo 2021? Bueno, pero la verdad que fue un trastorno muy grande, ¿no? Este tiempo de pandemia, y hasta que termine, para las familias, para los chicos, las escuelas son irreemplazables, ¿no? La posibilidad de tener clases como normalmente se tenían es lo que nosotros tenemos que buscar apenas se pueda, y siempre dar pasos en ese sentido, ¿no? Nosotros, obviamente, para cualquier padre que no es docente, ahí escuché una... ¿Puede ser? ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire. Escuchamos. No, le decía que fue un trastorno muy grande, un esfuerzo muy grande también para los chicos y para las familias, porque los padres no son docentes, porque tenés que recibir por WhatsApp a veces un video, un texto, y hay un solo celular en la casa. Hay muchísimas dificultades, ¿no? Entonces claramente es un problema para la familia, acá en Salta y en todo el país, ¿no? Y en todos los lugares del mundo donde tenemos la dificultad de que la presencialidad se ha visto afectada. Así que lo que queremos nosotros es trabajar, bueno, de hecho lo hacemos, ¿no? Todas las provincias, en el Consejo Federal de Educación, junto con la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación de la Nación, trabajamos en definir las normas que nos rigen a cada uno de nosotros de qué podemos y qué no podemos hacer en las escuelas, de acuerdo a la situación epidemiológica, y eso es lo que va marcando, ¿no? Ahora ha mejorado en Salta la situación epidemiológica y en general en el país. Nosotros tenemos el anhelo y la voluntad y estamos trabajando firmemente junto con las demás jurisdicciones del país en poder iniciar el ciclo lectivo con un esquema de bimodalidad, se llama, que es la idea de que hay días que van presencialmente y días que trabajan en las casas los chicos, que ya es un avance muy importante porque les va a servir de guía, los va a orientar, tanto a aquellos que tengan virtualidad, la posibilidad de conectividad, como a aquellos que no lo tengan y, bueno, trabajen con cartillas, ¿no? Va a ser un avance muy importante y ojalá cuanto antes termine la pandemia para que volvamos a la normalidad de las clases, ¿no? No debe ser fácil ser ministro de Educación. Yo recuerdo que empezó el ciclo lectivo con algunos docentes autoconvocados en la subida del Portezuelo, cortando directamente ese acceso a la ciudad de Salta. Días pasados, desde Multivisión Metán, teníamos a una docente hablando como representante de un grupo también de autoconvocados que no están de acuerdo ni con SADOP ni con la ADP,
ANSP, ni con AMET, ni con todos los gremios que ya están constituidos. ¿Cómo se hace en este caso para evitar la dilación del inicio del ciclo lectivo como ha pasado en años anteriores? No, yo creo que primero es tener diálogo con las instituciones que representan a los trabajadores. Yo sé que hay varios docentes que no se sienten representadas por esas instituciones, pero bueno, eso es un tema que lo tienen que resolver los mismos docentes, ¿no? Participando o agremiándose, pero como sucede en cualquier lugar, uno tiene que tener actores institucionales, si no es imposible trabajar, ¿no? Y después llamado un poco a la reflexión, a la responsabilidad, a la idea que dejar de curar o dejar de enseñar solo se debe dar en casos excepcionales, ¿no? Imagínense que en Salta, una provincia periférica del norte argentino, con enormes dificultades económicas de todo tipo, se avanzó en un acuerdo un 30% y en ese momento algunos sectores habían llamado a un paro indeterminado. O sea, creo que hay que... Pero la enorme mayoría de los docentes estuvieron trabajando y asumen la responsabilidad que se tiene en este tiempo, además de pandemia que afectó a toda la familia. Y hay un derecho constitucional también a recibir educación. Entonces yo creo que hay que trabajar en el diálogo, el gobierno haciendo todos los pasos posibles para mejorar las condiciones de vida de los docentes y en definitiva de la administración, y trabajando cada uno desde su lugar para ayudar también a los salteños, ¿no? Y a tantos niños, niñas y jóvenes que necesitan de la educación. Entonces, en ese marco entiendo que hay que trabajar y nosotros vamos a ir en ese sentido, ¿no? Nos encontramos entonces el 1 de marzo arrancando el ciclo lectivo combinado, digamos, 2020-2021. Sí, también es todo un desafío para el sistema educativo trabajar este tiempo, ¿no? Porque vos vas a tener que armar agrupamiento de chicos, definir las unidades, cada unidad educativa la va a tener que organizar en base a su realidad, ¿no? Los contextos son distintos, las situaciones son distintas, y después va a trabajar en la priorización de los contenidos, ¿no? 2020, 2021, en un abordaje pedagógico distinto, con mucha flexibilidad como para ir recuperando, ¿no? Nosotros decimos que las heridas de la pandemia son varias, son muchas, y nosotros tenemos que irlas sanando, las vamos a ir sanando cada año. Ahora nos estamos concentrando mucho en los de quinto año, como siempre digo, porque son los que dejan el sistema obligatorio. Vamos a tener un programa de acompañamiento fuerte, de hecho ya están trabajando en la revinculación de estudiantes, pero vamos a tener un trabajo fuerte desde mediados de febrero hasta el 30 de abril, que está previsto que ellos puedan rendir también. Ahora, todo el resto del sistema educativo, de los chicos de los distintos grados, de los distintos niveles, los vas a tener trabajando este año que viene y en los años sucesivos, y ahí vas a ir recuperando, acomodando, asistiendo a aquellos que han tenido más dificultades, ¿no? Y sanando tantas heridas que bueno, es fruto de una situación en donde la pandemia afectó a las familias, a todos los sistemas sociales, culturales, económicos y obviamente al educativo también, ¿no? Nos vamos a seguir encontrando. Muchísimas gracias, ministro. Le deseamos que tenga un lindo diciembre. No, gracias. Muchas gracias, Javier. Nos encontramos. Hasta luego. Gracias.